Listo. Ok. Hola, buenos días. Pues el proyecto FCA y Amigos Ayudamos a Ayudar AC les da los buenos días y la más cordial bienvenida a esta plática en línea. Les pido de favor silenciar su celular. Para que no haya ruido, les pido de favor cerrar sus micrófonos y de preferencia usar los audífonos y la cámara de video para vernos. A través del chat vamos a poder interactuar con preguntas y comentarios o como Marcela les indique. Y las preguntas y demás serán comentados al final de la plática y también podrán interactuar y se abrirán los micrófonos. Bueno, como casi todos ustedes saben, esta plática es a beneficio de grupos vulnerables con la meta de dotar 1,000 suplementos alimenticios a los adultos mayores del asilo Casa Hogar de Nuestra Señora Madre Santísima de la Luz. Y, oigan, ¿qué creen que no, sí estamos ya grabando. Y y el caso es que ya hemos dotado de muchos suplementos. Ya el mes pasado solamente nos faltaban 144 para llegar a la meta de 1,000. O sea, ya entregamos 860 y tantos. Nos faltaban al mes anterior únicamente 144. Y pues, como ustedes saben, somos un grupo de profesionistas que compartimos experiencias a beneficio de grupos vulnerables, por lo cual les pedimos su participación y que compartan estas pláticas. Me toca anunciarles la plática que vamos a tener el siguiente mes, que va a ser el 4 de septiembre a las 10 horas. Nuestro panelista va a ser Javier Martínez Toledano y va a ser en el área de inversiones en México. Nos va a hablar en qué y cómo invertir. Él está aquí con nosotros para invitarnos. Rubén, adelante. Javier, adelante. Muchas gracias, Edna. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Sí, había yo platicado con Edna de poder darles una charla y una plática de lo que he hecho durante los últimos 35 años de mi vida. Y es un tema muy importante y relevante el día de hoy porque el saber de finanzas, de invertir en México, nuestros ahorros en nuestro patrimonio, no es un privilegio, es una necesidad y que debemos de cubrirla y de saber y hacerla y entenderla de manera profesional. Hay muchos instrumentos hoy en donde se pueden invertir el dinero, unos de moda y unos no tanto. Entonces, para mí va a ser un placer platicarles de mi experiencia y de en qué y cómo pueden invertir en México. Gracias, muchas gracias, Javier. Pues sí, bueno, pues esperemos nos acompañen el 4 de septiembre a las 10 horas con Javier. Y bueno, pues ahora vamos a presentar nuestra plática. Hoy vamos a tener 2 panelistas. Vamos a comenzar con Marcela, que es nuestra nutrióloga funcional, y también va a estar una psicóloga, se llama Pilar Trejo. Ella va a entrar a las 10:30, es psicóloga y coaching de vida. Y bueno, pues va a ser el tema, o sea, se van a complementar. Entonces, pues vamos a comenzar con Marce. Ella, como ya varios la conocen, el año pasado nos dio una plática muy interesante y pues estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad, en la Ibero. Tiene una certificación en Salud Funcionalmente Cuerpo 2020 por el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo y tiene varios diplomados. Uno es en nutrición deportiva, otro es en terapia hormonal bioidéntica y otro en nutrigenómica. En alianza con Wellness México y MedLife, es responsable de la logística y la evaluación operativa de salud y nutrición de los empleados para lograr una mejor calidad de vida y bienestar integral a través de la salud, emociones, cuerpo y mente.
Desde 2019 a la fecha, aplica pruebas nutricionales genómicas personalizadas y consultas de diagnóstico avanzado, secuenciación del genoma completo en Vitanui S.A. Y me pidió Marcela que también, para no interrumpir, también les comentaba la semblanza de Pilar Trejo. Ella, Pilar, es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, y tiene varios diplomados también, uno en tanatología, otro en el enneagrama, optimización de la personalidad, que tuvimos una plática con Armando Villalobos. También es certificada como coaching gestal, certificada en el estándar de competencia, de impartación de cursos de formación de capital humano de manera presencial, y tiene un diplomado en derechos humanos. Entonces, bueno, las dos son conferencistas y capacitadoras y tienen más de 35 años de experiencia. Entonces, pues FCA y Amigos Ayudemos a Ayudar da la bienvenida a nuestras panelistas. Ahorita está Marcela, pero al ratito entra Pilar, y agradece la participación desinteresada de ambas y que hoy compartan sus experiencias sobre mejora tu bienestar y sistema inmune post-COVID y post-vacuna. Y por supuesto a todos ustedes, nuestros escuchas, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a nuestra nutrióloga funcional certificada, Marcela Torres Moreno, y a Pilar, a la licenciada en psicología Pilar Trejo Escobar, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Y adelante, Marcela, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Sí, muy bien, la vemos muy bien. Ok, entonces permíteme tantito. Antes que nada, agradezco que me hayan vuelto a invitar. Me da muchísimo gusto. Eso quiere decir que algo les sirvió la vez pasada y eso es algo muy bueno. Y por supuesto, bueno, muchas gracias sobre todo a Edna Flores, que fue la que me invitó, y también a Javier Martínez por haberme dado la referencia como ponente y recomendarme con Edna y con ustedes, por supuesto. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar un tema bien, bien interesante, ya que ahorita, el día de hoy, estamos viviendo una cuestión muy difícil en cuanto al brote de nuevo del coronavirus. Entonces voy a hablar sobre la mejora del bienestar en general y el sistema inmune post-COVID o durante COVID también y post-vacuna. Aquí van a tener mis datos y al final también, y no se preocupen, después también les vamos a estar dando los datos post en el chat o en alguna forma les haremos llegar alguna duda o alguna cuestión que nos pregunten, ¿no? Bien, yo no voy a poder ver, Edna, lo que es. Espérame, no sé por qué no puedo. No me pasa la siguiente. Bueno, así. Ahí está. Ok. Yo no voy a poder ver en las preguntas, en el chat, alguna cuestión. Si tú me puedes apoyar cualquier cosa. Claro que sí, yo te leo las preguntas, por Perfecto, supuesto. gracias. Ok, entonces voy a estar dando ahorita el índice de lo que voy a platicar el día de hoy y también Pilar Trejo, para que podamos de alguna forma coincidir en el índice. Déjenme nada más, aquí en mi pantalla, no puedo mover una cuestión. Ok, entonces voy a empezar ahorita con lo que es la explicación del bienestar y qué es el sistema inmune. Posteriormente voy a hablar sobre el síndrome de las secuelas, que ya se conoce oficialmente y hay muchas investigaciones ya sobre las secuelas post-COVID. Hablaré de la relación del intestino-cerebro, porque eso nos lleva a que nos influya en todo lo que es las emociones, que también todos lo hemos vivido. Tengas un familiar que ya pasó con COVID, o tú mismo o tú misma hayas ya vivido esta experiencia, no sé si nada más pueden poner la marca de la manita si alguien ha tenido en lo personal COVID o algún familiar, nada más subir la manita para tener una idea. Y va a hablar
Pili, a la mitad va a entrar Pili para hablar de una forma diferente y de una forma dinámica la relación de las emociones y nos va a explicar la importancia de la respiración para el apoyo de este sistema inmune, que también es importante conocer cómo debemos de respirar. Y al final voy a dar ciertas recomendaciones y les voy a pedir que todas sus preguntas las vayan escribiendo o en un papelito para que al final demos la opción de preguntas y respuestas. Ahora bien, déjenme ver, ya. Ahora vamos a dar, para hacerlo dinámico, un poquito de premios. Voy a dar 3 recetarios versión digital, un recetario extraordinario, muy bueno, donde vienen ahora sí que todos los menús que pueden imaginar y recetas saludables. Y 2 descuentos del 25% de la prueba de epigenética, después platico de ella, para que puedan ver, pongan atención y de repente voy a saltar algunas preguntas y Edna me va a estar apoyando para que el que vaya respondiendo, Edna apunta quien responde o si le puede sacar un screenshot, una foto, para que luego analicemos un poquito. No es la rapidez en la que conteste, sino que sea la certeza de la respuesta. ¿Ok? Para hacerlo un poquito dinámico y que pongan un poquito más de atención. Ok. Ahora, esta es una de las preguntas. Ya los puse a trabajar. Para ustedes, ¿qué es el verdadero bienestar? Es una palabra que se utiliza muchísimo, pero es realmente difícil de contestar. ¿Qué es ese verdadero bienestar? ¿Qué significa para ti estar bien, sentirte bien? Analiza un poquito, si alguien quiere compartir, con mucho gusto. Y otra pregunta que también pueden contestar en el chat, ¿qué es para ti el sistema inmunológico? Se ha hablado ahorita con el COVID, cuida el sistema inmunológico. ¿Qué es para ti el sistema inmunológico? Ahorita les estoy dando un poquito de tiempo para que puedan realmente poner alguna de las respuestas. Entonces, ¿qué es para ti el sistema inmunológico? Vamos a hablar un poquito de ello. Por eso me tardo para no darles un poquito la pista. A lo mejor el bienestar para ti es hacer deporte, sentirte bien, estar con tu familia, o el sistema inmune para ti es exclusivamente tener bien tus glóbulos rojos y blancos y nada más. Ok, ahora sí. El bienestar es ahora el equilibrio de una triada del mente, cuerpo y emociones. Como vemos del lado izquierdo, ¿ven aquí mi flechita? Sí, ¿verdad? Cuando yo la muevo, Edna, ¿la ven? Sí, sí se ve. Entonces, la parte del bienestar conforma nuestra parte psicoemocional, que es muy importante, la parte de medicina y nutrición funcional, lo que es el cuerpo, y la parte que le ayudamos a lo que es la actividad física, no necesariamente deporte, sino actividad física, que es simplemente movernos. ¿Para qué? Para que nos cuidemos bien, nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio, que podamos tener un bien dormir, descansar adecuadamente, un equilibrio en todos nuestros sentidos, en todos nuestros órganos, aprender a meditar o a desconectar nuestra mente de vez en cuando. Hay gente que lo hace a través de la lectura, gente que lo hace a través de poner música o de hacer algo que le guste y que goce. Entonces, eso es lo que es realmente el bienestar. Ahora, cada quien puede tener otra definición o vivirlo de otra forma, es totalmente muy válido, sobre todo en diferentes religiones, culturas, etc. Bien, de la importancia del sistema inmune. El sistema inmune no es nada más subir los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Comprende una gran cantidad de cosas que pasan en el cuerpo. Como ven del lado izquierdo, es todo lo que tiene que ver en nuestro cuerpo, es decir, absolutamente todo tiene que ver con ese famoso sistema inmune. Absolutamente todo y se va hasta lo más profundo de las células. Y como vemos en el lado izquierdo, en este dibujo azul, afecta a, pues ahora sí, a todo. ¿Y qué pasa si se altera el sistema inmune? Pues brincan
se potencializan enfermedades que ya traíamos de antes y que no nos habíamos dado cuenta, o que estaban, vamos a decir, dormidas, y que cuando llega una infección, como es el caso del COVID, es cuando se inflama el cuerpo y empieza a desarrollarse, aparecen ciertas infecciones, ciertos dolores, ciertos síntomas, empiezan dolores en articulaciones, en músculo, inflamaciones, empiezan a verse ciertas alergias, por ejemplo, cuestiones de urticaria y inflamaciones en cualquier parte o sistema de nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que realmente es el sistema inmune, es absolutamente todo, todo tiene que ver con él. Y por eso se habla tanto de la famosa, ¿han escuchado que se desata la tormenta de las citoquinas? Una palabra que he escuchado mucho en los medios, pero no sabemos bien qué es. Simplemente es todo un rollo. No voy a platicar ahorita de la fisiología ni anatomía, pero finalmente es inflamación en todas las células de nuestro cuerpo. Y me refiero que adentro de las células están las mitocondrias, es decir, lo más profundo de nuestro cuerpo, directamente hasta nuestro ADN, todo se inflama. Y por eso afecta tanto la inflamación cuando llega un virus, cualquier virus, nos va a pasar muchísimas cosas en el cuerpo. Todo esto pasa en nuestro cuerpo. Perdón por ahorita un poquito estos dibujitos, pero es para que veamos que nos afecta. Por ejemplo, puede dar el virus, no nada más de coronavirus, cualquier virus, pero aún estamos hablando del COVID. En la piel puede haber erupciones, puede predominar alergias y brotar alergias tanto a alimentos como a medicamentos. El cerebro, por ejemplo, se inflama muchísimo. Esa es una de las consecuencias más graves que empieza en el momento, en el día que te infectaste, empieza esa inflamación en todo el cuerpo, pero el cerebro empieza a inflamarse demasiado y esas son las afectaciones de más a largo plazo. El timo, la glándula tiroides, huesos, articulaciones, músculos y lo que es la mitocondria como tal. Entonces, existen muchísimas investigaciones que se han llevado ya en todo el mundo, se han reportado en muchas revistas científicas, por ejemplo, en el New Journal of England Medicine, en muchas investigaciones que hace la Universidad de Harvard, y han dado una prueba que se llama Long COVID Syndrome Test. Y a través de esta prueba se está evaluando los efectos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Digo corto porque es desde en la semana que te da el COVID hasta 3, 6 y hasta el año se han reportado muchísimos síntomas post-COVID. Y esto lo avala mucho el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, que reúne ahorita, una de las responsabilidades que le dieron es reunir todas las investigaciones que se hacen de COVID en el mundo. Ellos una vez al mes están reportando la investigación científica de todo lo que influye en cuanto al COVID. Entonces es una muy buena fuente que tenemos de acceso. Tengo varios links donde te puedes meter a hacer encuestas. Es más, te puedes meter a hacer el test de este Long COVID Syndrome y puedes estar en esa estadística de si tú ya tuviste COVID, reportas lo que ya tuviste y ayudas a esa estadística que a veces nos hace más falta tener porque no todo el mundo reporta. Entonces, si alguien gusta, por supuesto, eso sirve en general para la investigación en el mundo de qué pasa en cuanto a los síntomas durante y post-COVID. Esos datos también se los podemos proporcionar después. Ahora, vamos a seguirle aquí. Entonces se llama, de todos los síntomas que se han reportado, hay muchísimas investigaciones que en algunas se reporta que va el síndrome que más predomina, hay muchas cosas que pasan, pero el que más se reporta es el síndrome de la fatiga. La fatiga es lo número 1 que se presenta durante y post-COVID. Desde un 35 hasta un 80% de las investigaciones científicas en el mundo reportan este tipo de situaciones y puede ser, así como viene aquí, que te sientes que te atropelló el tren, no sé si alguien lo haya vivido o sepas de alguien, un familiar o alguien que haya tenido COVID,
que digan, oye, me siento mal y no me he recuperado, y le dices, oye, ¿cómo es posible que no te recuperes? Claro que pasa, está reportado. Sí, es muy importante que sepan y lo entiendan, y también mira, es una plática que de- realmente le encargo a la persona que tiene su micrófono, si lo pudiera poner en silencio, por favor, muchísimas gracias. Y entonces, realmente esta situación de que se inflama el cerebro, nos desconectamos y ya nos rendimos bien en el trabajo. Ya, si antes nos tardábamos a lo mejor media hora en hacer un Excel, ahora nos tardamos hasta una hora, nos rendimos, no sacamos el trabajo tan rápido, no nos empezamos a acordar tan rápido. Hay reportes donde se pone que la gente ha reportado una falta de memoria, sobre todo a corto y mediano plazo, y es uno de los síntomas post-COVID o post-vacunación. Estos síntomas que yo estoy hablando pasa en el COVID más, por supuesto, pero también pasa temporalmente, entre comillas, cuando te vacunas, pero en una forma más corta y se recupera uno muy rápido. Eso ya no es permanente, eso es nada más desde los primeros días hasta la segunda semana, máximo un mes post vacunación, y ya después se quita eso. Edna, ¿tú puedes apagar algún micrófono de alguna persona? Ok, gracias. Y entonces es aquí la importancia de que hay gentes que normalmente son muy deportistas, muy sanas en ese sentido, y ni el ejercicio aguantan post-COVID o post-vacunación temporalmente durante ese mes. Y hay que empezar poco a poco a recuperar ese ejercicio y no hacer un ejercicio tan extenuante, sobre todo si ya tuviste COVID. Empezarlo a iniciar gradualmente también, no a la segunda semana ya querer empezar a correr lo mismo que hacías antes, ni la misma rutina que hacías antes. Entonces, a nivel cerebral es uno de los mayores síntomas. Hagan aquí como este dibujo. El cerebro se desconecta tronado y dices, ¿cómo es posible? Apenas me levanté y ya me siento cansadísimo, y va mejorando durante el día. Y hay gentes que les pasa al revés, están muy bien durante el día, pero a las de 3 a 5 de la tarde es cuando más se presenta ese cansancio, como si los hubieran desconectado y quieren dormir, quieren tomar una siesta, realmente se tardan mucho en recuperarse, y en la tarde pues ya no pueden laborar tan eficientemente, ¿no? Una muy mala noticia es que se ha reportado en las investigaciones que se presenta 4-1, ¿qué creen? En mujeres. 4 en mujeres por cada un caso en hombres. Entonces las mujeres tenemos esa mala noticia de que nos afecta más esta presencia de la fatiga post-COVID. Pero también se ha reportado que en los asintomáticos, en las personas que ni se enteraron que tuvieron COVID o que tuvieron muy leve los síntomas, también han presentado como número 1 esto de la fatiga. Los doctores lo presentan o lo explican como fatiga adrenal. Ahorita están llenos los consultorios en cuestiones de que, doctor, me siento mal, me siento cansado, no rindo, deme algo, lo que usted me diga, pero deme algo, por favor, porque estoy cansadísimo. Ese es el primer reporte. O van a las farmacias y le dicen a la señorita, oiga, ¿qué me da para que sienta más energía? O empiezan a tomar bebidas energéticas, más café, algo que empiecen a creer que les va a ayudar para quitar esa fatiga. Pero esto va más profundo, no es de que tomes una taza de café y se te quite. Como les dije al principio, como esto afecta a nivel en todas las células, realmente tenemos que trabajar muchísimo en nuestra salud para que se vaya desinflamando todo este cuerpo que se provoca por esa inflamación celular, para que logremos poco a poco quitar esa fatiga. También nos llega a afectar en poder dormir y descansar bien. Eso se ha reportado muchísimo en las investigaciones, que la gente reporta mucho más insomnio, no descansan bien, se despiertan a cada rato.
independientemente de que antes ya lo pudieron haber tenido, pero esto ha sido muy grave porque esto ha afectado también al bajo rendimiento tanto escolar como laboral, y si no duermes bien, pues no funcionas bien en el día y te afectan tus emociones, hasta en tus relaciones con las personas, en tu familia, en lo social, pues estás más, de alguna forma más agresivo posiblemente, o más enojón, etcétera, ¿no? Entonces, el dormir bien es cuando, si logramos dormir mejor, las personas que hayan tenido COVID, sí hay que cuidar este aspecto porque realmente es cuando desintoxica el cuerpo y repara el cuerpo. Y si no dormimos bien, nos afecta muchísimo en ese sentido. ¿Y qué creen? También nos afecta hasta en el peso. Entonces voy a hablar un poquito de eso. Aquí para nada más recordar ¿qué pasa cuando nos vacunamos? Cuando nos vacunamos pasa todo esto, una inflamación muy grande, nos afecta en el cerebro, no sé, todos los que nos hemos vacunado, yo sí sentí esa sensación rara en el cerebro, como que no podía dormir bien, como que estaba demasiado alerta y no podía descansar bien, pero eso se va quitando poco a poco. Entonces los síntomas son los mismos, pero temporales, y hay que desintoxicar, hay que comer bien, hay que tomar muchísimos jugos verdes sobre todo, para que se limpie y se desintoxique nuestro hígado y que saquemos esas, no es que sean toxinas, no nada más es la vacuna, todo lo que comemos, lo que son aditivos, etcétera, lo que estamos expuestos, todo eso nos va intoxicando. Más aparte un extra de un medicamento, una vacuna u otra cosa, también nos inflama y nos hace sentirnos mal. Entonces, con que te desintoxiques perfectamente, estás recuperado a la semana perfectamente y ya, no pasa nada. Y por supuesto, hay que estar tomando suplementos que son muy importantes, que ahorita voy a hablar sobre ellos. Ok, una de las cuestiones que más ha afectado y se ha reportado en todas las investigaciones que nos presentan las instituciones que les dije hace rato, es que afecta muchísimo el COVID a nuestra microbiota, es decir, nuestro intestino. Entonces empiezan a haber muchísima inflamación, empieza a haber cuando estás con COVID, pues puede haber náuseas, vómitos, obviamente hay las consecuencias, y más si traes fiebre, pues obviamente se te altera la digestión y te sientes muy mal. Una vez que poco a poco te vas recuperando, piensa uno, bueno, pues ya salí, ya me recuperé y me voy a consentir, y empiezan a comer de todo sin cuidarse y empiezan a acudir después al mes, a las 2, 3, 6, pasa un año y siguen mal del intestino. ¿Por qué? Porque es una inflamación muy grande. Se ha reportado que cuando los mandamos a hacer estudios de laboratorio aumenta muchísimo, y eso lo piden los doctores cuando están durante COVID, aumenta muchos marcadores que le llaman la ferritina, los dímeros, la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación, y si están muy alterados es que todavía está muy fuerte la inflamación en tu cuerpo, ¿no? Y marcadores autoinmunes porque, ¿qué pasa? Cuando te infectas, simplemente se inflama tanto tu cuerpo que se florecen esas posibles enfermedades que las tenías medio dormidas, es cuando de repente se presentan y se activan estas enfermedades, ¿no? Y muchas veces se convierten en autoinmunes. Por ejemplo, una de las cuestiones más afectadas es la tiroides. Gente que tenía un poquito alterada la tiroides, se puede presentar una tiroiditis o tiroides de Hashimoto, que es una inflamación muy grande del intestino. Y yo he tenido muchísimos pacientes con esto. Diario hay pacientes con problemas de digestión, inflamación, más gases, aumento de peso, no pueden ir al baño, o de repente muchísima diarrea y de repente muchísima lo contrario. Entonces, para explicar un poquito qué se da, pues se da como la colitis, finalmente se da un colon irritable. ¿Qué es esto? De este lado podemos ver que este es tu intestino, y este es un intestino inflamado que pasa durante el COVID y post-COVID, y puede ser hasta 3, 6 o un año si no lo cuidas. Entonces, en esta parte derecha vemos cómo está inflamado el intestino. ¿Dónde está la flechita aquí?
Y cómo se inflaman, y estos filamentitos es donde absorbemos los nutrimentos. Entonces, si está muy inflamado, absorbemos menos todos los nutrimentos que vienen en la comida y absorbemos menos los suplementos. Y entra más fácilmente, porque se hacen grietas o hoyos en el intestino, entran más hongos, más toxinas, parásitos, producimos más jugos gástricos y entonces nos volvemos loquitos de que se nos complica la digestión. Lo que necesitamos es cuidar que esté liso, desinflamado el intestino, para que entren menos hongos, virus, bacterias, porque después empiezan con más infecciones, más fácil, de otras cosas después se presentan. Menos jugos gástricos, que no se les altere tanto, por ejemplo, un reflujo, una gastritis, etcétera, acidez. ¿Y qué creen? En el intestino es donde se desarrollan el 85% de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Finalmente son como, por ejemplo, la GABA, que es la encargada de decir al cerebro, hey, ya es hora de dormir, descansa. O la acetilcolina, que es la encargada de sentirte bien, alegre, contento, feliz. También la dopamina, la serotonina, todo lo que es las sustancias que nos ayudan a sentirnos contentos. Entonces, por eso hay tanta depresión, porque no estamos produciendo en el intestino los suficientes neurotransmisores para sentirnos bien y con ese bienestar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar cuando estamos en la fase del COVID y post-COVID? Depende de cada caso. Hay gentes que les va muy bien y no les pasa mucho y hay gentes que se les altera muchísimo. Es muy personal, obviamente, ¿no? Yo digo que depende hasta de la carga, qué tan cargada es la cepa que tienes del virus y qué tipo de virus, y sobre todo la delta está inflamando demasiado. Entonces, hay que evitar fumar porque nos afecta al intestino, exposición a toxinas, aditivos, evitar las grasas, sobre todo de origen animal, el azúcar refinada, porque nos inflama mucho el intestino, la harina del trigo, evitar lo más que puedas, el trigo, lo que es el gluten, las pastas, pan, galletas, pasteles, todo lo que nos gusta, lácteos y derivados lácteos, preferir más leches, por ejemplo, de almendra, de coco, etcétera, y evitar exceso de líquidos cuando estás comiendo, durante la comida. Toma más líquidos entre comidas. Cuidar los medicamentos que tomes y, por supuesto, cuidar el estrés. Todo eso es lo que nos provoca más, obviamente, el mismo COVID, que el intestino esté constantemente inflamado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues obviamente ponerle más atención a la nutrición, porque muchas veces la gente, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados a, pues yo como a mí me gusta, para disfrutar sin cuidarme, y ya cuando realmente te sientes mal es cuando realmente, hasta ese entonces, o cuando tienes una enfermedad es cuando te cuidas. Pero ojalá que la gente, o con que hoy, el día de hoy, se queden con ese granito de trascender en ustedes, en cuidar mejor su salud y que les sirva en algo y mejoren algo, algún malestar, con eso estoy yo contenta que les haya servido. Entonces, yo los invito a que se chequen, que hagan exámenes de laboratorio, que vean cómo está su tiroides porque se afecta mucho en el COVID, para evitar que se convierta en una cuestión autoinmune o alguna otra enfermedad que brote autoinmune, que es más fácil que pueda pasar. Que se chequen sus hormonas. Si estás bien en las hormonas femeninas y masculinas, la testosterona que está en hombres y mujeres, ayuda muchísimo a esa recuperación de esa fatiga y el sentirte bien con más energía. Y eso que muchas veces, a pesar de no haber tenido COVID, si ya te sientes mal, cansado, o no estás rindiendo igual, pon atención en tus hormonas, porque si por algo te da COVID, con más razón te va a dar más los síntomas de la fatiga. Cuidar y conocer en tus exámenes de laboratorio el cortisol, así como la glucosa se mide en ayunas, ya se mide el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se mide en ayunas y es muy importante incluirla en tu examen de laboratorio, pedir los 45 elementos más el cortisol para poder medirlo, porque el cortisol, si anda bajo, necesitas tomar cortisol para subirlo y entonces sí sentirte mejor y contrarrestar esa fatiga. O lo contrario.
Y también hay signos y síntomas que hay que atender cuando te dice alguien, oye, es que me siento así y así, y te platican los pacientes. No subestimar de que, ay, ¿cómo es posible? Estás loco, ya me cansé que me digas que te sientes mal, lo estás inventando en tu cabeza. No, realmente sí darle la importancia a los síntomas que nos platican los pacientes, porque sí, con el COVID, en verdad, se han reportado alrededor de 85 a 100 síntomas diferentes que sí pasan durante el COVID. ¿Y cómo podemos saber qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de suplementos? Hay muchas formas. Ahorita al final les voy a dar como un resumen de qué es lo más recomendable, pero existen pruebas para saber qué es lo que tú realmente necesitas. En este caso, la epigenética es la que nos sirve para saber cómo andas de tu bienestar en general, qué factores ambientales nos está afectando, es decir, qué tanto estás absorbiendo las ondas electromagnéticas, el uso de computadoras celulares, la radiación o la exposición a utilizar muchísimos cables, el microondas, lo que es uso de cuestiones electrónicas. Hay gentes que lo absorben mucho y durante el COVID absorben mucho más y se sienten más cansados. Y es una forma también de saber las deficiencias específicas de todas las vitaminas, de todos los minerales, de los omegas, de los antioxidantes, de cómo está tu intestino por dentro, si tienes virus, bacterias, parásitos, cómo andas de las proteínas. ¿Por qué? Porque esto es lo que se consume cuando te da COVID. Y para poderte recuperar rápidamente y que este síndrome de long COVID, que ya está reportado en el mundo y que no te dé un año, que mejor te dé nada más 3 meses o menos, tienes que recuperar todo lo que se te consumió en el COVID para que lo recuperes pronto. Te tardas por lo menos un mes para recuperar todo. Todo ese sistema inmune se forma en 28 días. Todos los glóbulos blancos, las defensas se forman en 28 días. Entonces nos tardamos en recuperarnos y tenemos que saber específicamente qué es lo que más se te autoconsumió en el COVID para que puedas saber nada más darle lo que necesitas y no tomar 45 cosas, ¿no? Y saber qué sensibilidad de alimentos vas a tener. Hay personas que empiezan a tener nuevas intolerancias a alimentos y que te decían, si yo comía perfecto esto y ahora ya no lo tolero desde que tengo COVID o desde que me vacuné temporalmente ese mes, sufrieron mucho de alteraciones digestivas por la sensibilidad de alimentos. Y estas pruebas se hacen con el cabello muy rápidamente con una tecnología que está certificada a nivel mundial. Se pone en un aparato, se manda la decodificación de ese ADN de tu folículo del cabello, se manda hasta Alemania y te lo damos rápidamente esa parte de tu reporte en 34 páginas para que sepas exactamente qué necesitas atender de todo lo que les platiqué ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se necesita durante COVID o cuando te vacunas y sobre todo en el síndrome post-COVID? Hay muchas cosas, no puse todas. No se trata de que esto lo tomen como una receta para todos. Esto debe de ser personalizado y depende del caso y depende hasta del peso y depende si es mujer, si es hombre, etcétera. Entonces, no quiero darlo como receta estandarizada porque es personalizado. Hay gentes que en el COVID necesitan ir introduciendo 1, 2 o 3, no podemos dar todos de golpe, por lo mismo que les decía que el intestino está muy sensible. Hay gentes que sí pueden absorber y pueden tomar todo y no les pasa nada, y hay gentes que hasta han reaccionado hasta como alérgicos, sobre todo, por ejemplo, la quercetina ha tenido algunas reacciones de alergia durante el COVID y ya lo toman más adelante. Entonces, la vitamina C, por supuesto, es uno de los que más se recomienda. Se puede dar en suero, ya se llama sueroterapia o quelaciones, se dan en algunos lugares en la Ciudad de México, no sé, ustedes están conectados en algunos estados diferentes, les podemos dar asesoría dónde, en Guadalajara también hay lugares. De suero es algo más inmediato porque luego empieza a trabajar y son dosis altas y te recuperas rapidísimo, en una semana ya estás, puedes estar dando los sueros cada semana. Y si es tomado la vitamina C, es mínimo 1 gramo a más, pongo más porque no quiero poner hasta dónde, depende del caso, llega a ser hasta 3, 5 gramos al día y dividido en diferentes etapas durante el día.
para que haya una mejor absorción. El glutatión es un nombre raro, pero es el antioxidante más importante que se está recomendando a nivel mundial para poder generar el ATP en la mitocondria. Recuerden al principio que les decía que se baja esa producción de energía. ¿Por qué? Porque el COVID llega hasta todas las células. Entonces, nos destruye la capacidad de producir energía. El ATP es la molécula de energía. Entonces, necesitamos por lo menos 1500 miligramos, 1500 miligramos, o con sueroterapia también se puede poner glutatión. Vitamina A se da 10,000 unidades internacionales o más. Vitamina D3 es muy, muy importante. Es la número 1 vitamina a nivel mundial, dada ya por la OMS como un requerimiento obligatorio de mínimo 5,000 unidades internacionales. Esto obviamente tienes que exponerte al sol, pero no lo podemos consumir a través de alimentos. Es imposible llegar a estas dosis, imposible. Tiene que ser con suplementación. Y si tienes COVID, hasta 10,000 unidades y ya después le bajamos a 5,000. Depende del caso, ¿no? El omega 3, por supuesto, es uno de los mejores que existen para la desinflamación, que ya vimos que pasa en todo el cuerpo, por eso se da, para desinflamar todas las células y mejorar todo. Se da de 1 gramo hasta 3 gramos o hasta 6 gramos, depende del caso. El NAC es una cosa, nadie lo conoce, pero trabaja junto con el glutatión para ayudar a desarrollar esa molécula de energía. Se da de 300 hasta 900 miligramos. La curcumina es la cúrcuma. Te lo puedes tomar en un té, te lo puedes tomar en cápsulas. Tiene que ser más, tiene problemas de absorción. Existen diferentes marcas que tienen mejor absorción que otras, pero la curcumina es de los mejores que hay para poder desinflamar todas esas células y sentirte mejor y recuperar esa energía y quitar esa fatiga. Por lo menos 1 gramo. Pues hay en gotas, hay en cápsulas, hay en polvito. La quercetina viene sola o con bromelina, que básicamente ayuda a recuperar el sistema inmune y el sistema respiratorio, es gran apoyo. Se recomienda por lo menos 500, pero como les decía, hay gentes que reaccionan alérgicas y hay que empezar en dosis baja. El extracto de té verde se ha comprobado que también desinflama mucho. La L-glutamina se recomienda porque es la que, ¿se acuerdan de la foto del intestino? Que el intestino inflamado se hacen hoyos. Bueno, la glutamina quita esos hoyos y te ayuda entonces a que desinflame el intestino, absorbas más los nutrimentos, no tengas tanta inflamación, tanta flatulencia y que puedas absorber más los nutrimentos y puedas desarrollar más los neurotransmisores que les platiqué. Y se recomienda de 500 a 1000 dividido en varias dosis al día. Por supuesto, prebióticos que están en alimentos, y probióticos me refiero al kefir, a la kombucha, a todos los fermentados que existen ahorita que se escuchan más. Los probióticos es mejor tomado y se recomienda mínimo que tenga 5 cepas. Cepas son los nombres de los bichitos que vienen ahí. Existen de muchísimos, pero no te tomes de uno. Por no decir aquí una marca, pero el Sinuberase, ¿no? Tiene un bichito, no te va a servir de nada. Necesitas mínimo de 5 bichitos a 10 o 15 o más, y de muchos, de 2 billones en adelante. Pero no los tomes durante el COVID, tómalos posterior COVID para que poco a poco los vayas asimilando, porque si no te puedes inflamar. Eso hay que tener cuidado y por eso les decía que tiene que ser personalizado. En investigaciones se han visto que el ayuno intermitente ayuda. Quien tenga dudas de qué es el ayuno intermitente, luego les platico a nivel personal por cuestiones de tiempo. Es simplemente dejar pasar muchísimas horas sin comer y comer en un lapso de menos horas en el día, es decir, dejar de comer, por ejemplo, a las 9 de la noche y vuelves a comer algo por lo menos hasta las 9 de la mañana, o 10 o 12. O sea, hay unos de 12 horas, 14 y 16. Eso ayuda, sí han visto que ayuda muchísimo a recuperarse más rápidamente de lo que es la inflamación celular o lo que pasa en el COVID, y para quitarse la fatiga rápidamente. Una dieta baja en carbohidratos y baja en proteínas de origen animal y evitar alimentos procesados, porque finalmente esto es lo que provoca que se inflame el intestino, por eso te vas a sentir mejor. También se da la coenzima Q10, que simplemente es
la que produce también ATP, si se acuerdan del ciclo de Krebs en la biología, cuando estudiamos en la primaria, en la secundaria. Se da de 100 a 500 miligramos. Esto se conoce poco en México, pero se llama PQQ, que en Estados Unidos se vende muchísimo. El magnesio es el mineral número 1 que se está dando. El magnesio hay 7 tipos, pero el glicinate es el que nos ayuda, por ejemplo, a dormir, se debe tomar en la noche. Y existen otros, finalmente se da 400 miligramos, te va a servir absolutamente para todo, sobre todo si traes dolencias post-COVID o post-vacunación, puedes tener dolores musculares raros que no lo identificas por eso, y el magnesio es uno de los mejores minerales que deberíamos de consumir los que tenemos 40 y más años, ya casi como de ley. El ácido alfa-lipoico también se da, el NAD, el zinc, lo han escuchado mucho, se da muchísimo, de 30 gramos a 50, pero después de 3 meses hay que suplementarlo también con cobre, porque empieza a tener deficiencias el cobre, si demasiado zinc tomamos, y el selenio. Sé que es mucha información, pero me habían dicho que dijera exactamente qué es lo que debemos de consumir, pero no corran a la farmacia a comprar todo. Yo los puedo asesorar con mucho gusto, qué cantidad necesitan, todo, y por supuesto cuáles son los mejores, porque no todos son buenos, y aparte dónde conseguirlos, porque muchos son muy difíciles de conseguir, no es tan fácil de conseguirlos. Perdón. También hay otras cosas que nos ayudan a desinflamarnos y a sentirnos mejor, por ejemplo, los extras apoyos que yo les llamo, que son adaptogénicos, como los hongos, y los aceites esenciales. Aquí hay algunos aceites que son de los mejores que han recomendado, por ejemplo, para la mejora de la pérdida del olor y sabor que se pierde en el COVID. Los aceites esenciales te ayudan a recuperarlo. Hay gentes que pasan 6 meses y todavía no huelen y no saborean la comida, ¿no? Entonces hay que utilizar, es toda una metodología, de 3 a 5 veces al día que utilizarlos, inhalarlos, consumirlos, para que realmente mejoren esos síntomas. Y también porque mejoran el sistema inmune, y también el apoyo de lo que pasa cuando estamos también angustiados, el estrés, la angustia, el miedo a qué está pasando, qué va a pasar ahorita, o perdí mi trabajo, o tengo miedo de perder mi trabajo. Pues todos estos aceites también esenciales, es algo muy noble, y nos ayudan también a tranquilizarnos de una forma sana. La melatonina es una ya oficial recomendado, pero tomar muy poquita. No estoy diciendo que corran y la compren, pero hay dosis especiales de 3 a 5, no les recomiendo pasarse, solamente en otros casos. Pero la melatonina te va a ayudar a que si tienes post-COVID problemas para dormir, sí ya va a ayudar a dormir. La GABA también se vende aislado, el 5-HTP, que son neurotransmisores, como les decía. La L-teanina también, el magnesio. El CBD es muy utilizado a nivel mundial también para poder dormir y controlar las ansias y el estrés y la angustia. Ayuda muchísimo, hay que saber utilizarlo, que no sea el que trae el derivado de marihuana. Yo los puedo orientar en cuáles son los mejores para que no consuman los que no se deben. Tener una rutina adecuada de dormir bien. Se recomienda que 1 hora antes no estés en el celular o viendo muchísimo, por ejemplo, la tele, la luz, porque no nos va a ayudar a tener un sueño profundo y reparador, aunque uno sí duerma, pero no descansa si no reparas, y tu cerebro no se desconecta y no mejora todo, si estás utilizando mucho la tecnología y te dan periodos de insomnio. Y aprender a manejar el estrés, para que tu cortisol, que es la hormona del estrés, no se eleve tanto. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuando tú traes el cortisol muy alto, al día siguiente te lo cobra el cuerpo, provocándote que busques más cosas dulces, estés buscando en la alacena qué comer, dices, tengo hambre, y realmente no es hambre, es como gula, son ansias de comer algo dulce, pero es porque te desvelaste o porque provocaste esos cambios en tu estrés y tu cortisol, que te lo va a cobrar el cuerpo. Y cuando traes mucho cortisol en el cuerpo, ¿qué creen que pasa? Nos
facilita la acumulación de grasa en el cuerpo y por eso también ha habido mucho incremento de peso en esta pandemia y ha aumentado el índice de obesidad, que de por sí ya es alto, de sobrepeso y obesidad en el mundo post-COVID por la cuestión de la acumulación de grasa en el cuerpo. Entonces sí es muy importante el cortisol, aparte de que nos autoconsume la masa muscular y nos provoca mayores malestares digestivos. Y entonces, ¿qué otra cosa nos va a influir en el sistema inmune, del cual es el tema que estamos hablando el día de hoy? Pues el apoyo psicológico es algo fundamental. Hemos visto que también se han reportado muchísimos problemas emocionales. Ha habido muchos, la gente se deprime o te peleas más o no estás contento, pierdes el sentido de la vida, no ubicas bien tus metas, ya no sabes qué va a pasar, te descontrolas. Entonces, en esta parte, Edna ya se conectó Pili Trejo, ¿verdad? Sí, sí, está Pili Trejo conectada. Y aprovecho a Pili Mosota, no aparece su micrófono, pero creo que hay ruido de Pili Mosota. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí vamos a introducir tantito a Pili, donde vamos a hablar un poquito de la importancia de cómo la actividad física, el manejo de la psicología, la yoga, la meditación, va a mejorar también este sistema inmune en nuestro cuerpo. Entonces, bienvenida Pili, gracias por el apoyo y ya presentaron a Pili anteriormente para los que ya estaban conectados. Es una gran psicóloga y trabajamos en conjunto Wellness Life para dar asesoría de este bienestar integral a las personas y a las empresas. Bienvenida, Pili. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Muy buen día. Hablar de sistema inmune y de emociones implica el ir reconociendo quiénes somos, en dónde estamos y cuál ha sido nuestra trayectoria como seres humanos. La verdad es que en estos momentos hemos estado viviendo desde hace algunos años ya toda una filosofía de emociones positivas y emociones negativas. Y me gustaría comentarles que para el mundo de la psicología seria, realmente no existen emociones buenas o emociones malas. Se deriva de algunos estudios que hicieron, incluso algunos los hicieron entre el Dalai Lama, el Instituto Internacional de la Felicidad y Daniel Goleman, en donde, como ya comentó Marcela, dependiendo de los estados de ánimo, se liberan ciertas sustancias en el organismo que nos ayudan a mantenernos joviales, a no tener dolor físico, etcétera, a que la oxidación se detenga y con ciertas emociones se liberan otro tipo de sustancias que nos van a contribuir a tener dolores musculares como el ácido láctico, como la adrenalina, etcétera. Pero a ciencia cierta, la verdad es que las emociones, toda emoción sirve para algo. Por lo tanto, es normal y natural que dentro del proceso de enfermedad haya o nosotros estemos experimentando cierto tipo de emociones. ¿De qué va a depender? De nuestra cultura, por ejemplo. Culturalmente, nosotros provenimos de ciertos ambientes en donde habrá emociones que se aceptan y que son aplaudidas incluso por el entorno en el que estamos, y habrá emociones que no se nos permite expresar. Esto se da tanto culturalmente como por los entornos sociales con los que convivimos, como también lo es así con las familias. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Ejemplo, ya no llores. No me gusta verte llorar. Ya te volviste a enojar. No te enojes. No grites. ¿Estás llorando, mamá? No, no estoy llorando. Mamá, mi papá está enojado. No, no está enojado. Lo que pasa es que llegó cansado. Y ahí entonces existe una confusión inmensa de cómo vivir nuestras emociones. Pero las emociones habitan en nuestro cerebro
porque nos ayudan a la sobrevivencia del ser humano en un sentido estricto de la parte más primordial o más primitiva de nosotros mismos. La tristeza nos está señalando que algo nos duele, el miedo nos está ayudando a ponernos a salvo, el enojo nos ayuda a poner límites o a tomar acción. La alegría nos lleva a apasionarnos con las cosas y también nos ayuda a motivarnos. Realmente atrás de la alegría está lo que se le llama pasión, el apasionamiento, el placer. Y esta parte también libera sustancias en el organismo que nos ayudan a la automotivación. En un proceso de enfermedad, entonces, depende de lo que para nosotros significa la enfermedad. Lo que para nosotros significa estar enfermos. Es que tengo que ser fuerte, es que no le puedo decir a nadie porque yo soy la cabeza o el cabeza de familia. Es que mamá, no nos gusta verte así, es que papá, tú siempre has sido esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos limita en vivenciar nuestras emociones. A ello vamos a sumarle de que también para cada uno de nuestros seres queridos, las emociones significan algo. Y hay ciertas emociones que van a aceptar de muy buen agrado y habrá emociones que rechacen o que los pongan incómodos o que no acepten. Y entonces en un proceso de enfermedad o post-COVID, a veces nos quedamos aislados en esta parte. ¿A quién le contamos cómo nos sentimos? ¿Cómo reconozco que me duele? Porque ahí entonces ya también entramos en otra situación que es completamente subjetiva. ¿Qué es el dolor y cuál es la naturaleza del dolor? Y hay otro dicho que dice, es que el dolor existe y el sufrimiento es opcional. Pero la verdad es que, afirmando lo que antes les decía, provenimos de culturas, de familias, de aprendizajes. ¿Qué es lo normal y lo anormal en el dolor? ¿Cuál es una escala que valide o verifique qué es lo máximo, qué es lo mínimo en cuestión de dolor? Porque el dolor también es subjetivo. Si tengo baja frecuencia o si tengo una baja tolerancia al dolor, entonces, si me duele la uña o me duele la ceja, para mí va a significar un dolor que a lo mejor voy a catalogar en 100. Si tengo alta tolerancia al dolor, entonces voy a reducir esta parte y voy a decir, no, de verdad no me duele. Pero lo importante es esta parte, ¿qué significa para mí el dolor? ¿Qué significa para mí la tristeza? ¿Qué significa para mí el enojo? ¿Qué significan todas las emociones que estoy experimentando? Ajá, y entonces Carl Rogers lo que nos dice, no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo de ella, sino de experimentarlo con aceptación. ¿Y quién es la primera persona que tiene que aceptar lo que siente? Quien lo vive. Ahora, nosotros afortunadamente estamos conectados, tenemos herramientas sociales, emocionales, metodológicas que nos permiten estar en contacto con todos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que les llamamos minorías, que tienen, por ejemplo, limitaciones como lo es un síndrome Down o una persona de la tercera edad o una persona que durante la pandemia desarrolló ansiedad, depresión, manía, compulsión
lo que le llamamos obsesión-compulsión. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún trastorno mental o alguna situación física que les impide comunicarse con los demás? ¿Y qué pasa cuando nosotros los vemos, cuando nosotros los observamos? Porque la enfermedad y el proceso post-COVID no se vive igual si somos protagonistas de este proceso, así somos cuidadores. O a la vez, si somos cuidadores y si también enfermamos. ¿Y qué pasa también si traemos duelos por ahí atravesados y leemos en internet o en todas estas redes una serie de cosas que nos dicen ya supéralo y no lo vivas? A ciencia cierta, la enfermedad, la recuperación, también tienen un proceso de duelo. Y también vamos a pasar por el enojo, por la frustración, por la ansiedad, por la angustia, por la negación, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir abandonados, nos vamos a enojar, vamos a negar nuestra situación. Oye, ¿y esto es normal? Por supuesto que sí. Toda emoción, recordemos, no es ni buena ni mala. Las emociones están ahí y al menos los expertos reconocen al menos unas 20,000 emociones entre toda la gama de parámetros de más o menos. Por ejemplo, no es lo mismo estar inquieto a estar triste, a estar deprimido. No es lo mismo estar inquieto a tener miedo, a vivir pánico. No es lo mismo estar alegre, a estar entusiasmado, a estar exaltado, y así sucesivamente. Entonces, la lámina anterior lo que nos decía es: conoce tus emociones y reconócelas y hónralas, tanto las tuyas como de tus seres queridos o de quien en este momento en tu familia o en tu entorno o como paciente, como cliente, esté cursando la enfermedad, para poder generar esta aceptación de toda situación emocional es válida. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de las emociones? No hay ni bien ni mal. La emoción me está diciendo algo y me está hablando de algo. ¿Y para qué requiero tener aceptación? Para generar empatía. Anteriormente se hablaba solamente de la empatía hacia los demás. Hoy en día también se habla de autoempatía. Y la autoempatía la requerimos ¿para qué? Para nuestro autocuidado. Y el autocuidado no es un acto egoísta. Hoy quiero aislarme, hoy quiero estar sola, hoy no quiero ver a nadie, hoy no quiero que me pregunten cómo me siento, porque además voy a responder que me siento bien cuando la verdad es que me siento muy mal, o triste, o estoy con miedo, o tengo desconfianza, o siento incertidumbre por la situación y no sé qué es lo que me va a esperar. O para mí el dolor físico significa o me provoca miedo de quedar paralizada, que es una condición normal dentro de este proceso de enfermedad y recuperación post-COVID. Entonces, ¿qué requiero? Autocuidarme, autoaceptarme, reconocer mis emociones, aceptar mis emociones, nombrar mis emociones y luego autocuidarme. Si soy cuidador, si tengo niños pequeños, si por cuestiones culturales, yo como padre, yo como madre, me pongo en la última fila, en el último lugar de la fila, eso va a impedir mi autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? Es simplemente el manejo del único don que tengo. ¿Cuál es? Hacerme cargo de mí. Autorresponsabilizarme de mí y darme lo que necesito. ¿Quiero un abrazo?
voy a aprender a pedir un abrazo. Hoy no quiero que me preguntes cómo estoy, voy a solicitar, por favor, no me des un abrazo en este momento. Tengo miedo, voy a reconocer que tengo miedo, porque además el miedo habita en lo que es la parte de la amígdala, tálamo, hipotálamo y otras partes del cerebro están involucradas en las emociones. Y las emociones tienen un proceso también de sustancias que se liberan para poder traducir esas emociones en conductas, en acciones. Es imposible que el ser humano deje de sentir. Eso es imposible, jamás existirá en la vida. Por lo que para autocuidarme, lo que requiero es reconocer lo que siento, abrazar lo que siento. En muchas ocasiones yo les digo, ¿sabes qué? Invita a tu miedo a tomar un café y pregúntale a ese miedo qué te quiere decir. Extiéndele el pañuelo a tu tristeza, abrácense y lloren juntos. El dolor físico para ti significa o te desencadena toda una serie de miedos, como ya no voy a volver a caminar, o como mi escasa capacidad pulmonar me está generando el miedo de no volver a quedar igual. Reconócelo, acéptalo y después autocuídate. ¿A partir de qué? De lo que nosotros llamamos primero capacidad de afrontamiento. ¿Cómo voy a afrontar? ¿Puedo aislarme? Puedo negarlo también, pero negarlo no sería la solución más adecuada. Más bien acercarme a esta posición interna de aceptar lo que estoy sintiendo y a partir de ello generar acciones positivas en la vida. Oye, Pili, ¿y te sale bien todas las veces? No, la verdad es que como ser humano, a veces las cosas me salen bien y a veces las cosas me salen mal. La exigencia de vivir feliz las 24 horas del día no existe. Porque voy a tener dolor físico, porque voy a tener dolor mental, porque va a haber una situación en la familia, porque el COVID me está incapacitando físicamente, porque redujo mi capacidad de concentración, porque estoy distraída, porque me generó miedo, porque me aniquiló mi masa muscular, porque mi movilidad incluso la vi mermada, porque ni siquiera puedo coordinar con la mano, etcétera, etcétera, está bien. Ahora pregúntate qué es lo que puedes hacer. A partir de todo lo que ya mencionó Marce, que la verdad es que es toda una gama inmensa de conocimientos y de sugerencias que podemos hacer, la mente también es nuestro piloto. Es el que maneja, a final de cuentas, nuestras acciones. Y de nuestra mente depende la capacidad de automotivarnos para poder realizar acciones que nos estabilicen o que nos ayuden en esta parte de que comience por mí. Escuchar música, bailar, hacer ejercicio, meditar, hacer yoga, tai chi. Ahora revisa qué calidad de programas televisivos ves. ¿Cuál es la música que escuchas y en qué sintonía te pone? ¿Cómo están tus relaciones familiares y qué tendrías que modificar? ¿Tu familia comprende y entiende la situación por la que estás pasando? Califica y acepta esta parte y te da la oportunidad de sentirte triste, enojado, o te restringe,
O si eres cuidador, restringes a quien estás cuidando. Hay que también aprender a validar nuestras emociones. Reconocerlas, nombrarlas, aceptarlas y después validarlas. Y decir, lo que me pasa es normal. Lo que sucede en mi cerebro emocional y mental y en mis pensamientos es normal, producto de la enfermedad que crucé. Y se vale tener miedo, y se vale estar angustiado, y se vale tener ansiedad, y estar consternado, y estar frustrado, y sentirse ansioso. Ahora que lo has reconocido, y comenzando por ti, pregúntate qué puedes hacer. Se ha demostrado científicamente que la meditación, el tai chi, el yoga, ayudan a cambiar la química cerebral para producir más oxitocinas, dopaminas, endorfinas, serotoninas y otra serie de sustancias que son las que equilibran nuestras emociones. El descanso, y no tan solo descanso es la calidad del sueño, sino realmente darme la oportunidad de hoy no tengo ganas de hacer nada, me voy a quedar acostada. ¿A quién le puedo delegar lo que tengo que hacer o mis tareas diarias de casa? ¿A quién le puedo pedir que en este momento me pague los recibos que requiero pagar? ¿Quién puede ir por el mandado? ¿Quién me puede suplir en una junta? ¿Para qué? Para entonces darme oportunidad de estar conmigo mismo, de checar mi emocionalidad, la calidad de mis pensamientos y comenzar a hacer algo por mí. Incluidas y sobre todo la capacidad nutritiva, mi actividad física, moverme. Sé que quizás tengamos una movilidad reducida producto del estrés, pero seguramente encontraremos movimientos que nos puedan alertar, como por ejemplo en este momento. Te voy a pedir por favor que aplaudas y con tu mano izquierda te toques la nariz y con tu mano derecha la oreja izquierda. Ahora vuelve a aplaudir y cambia. Mano derecha, nariz y mano izquierda, oreja derecha. Ahora aplaude y repite. Aplaude, repite. Aplaude, repite. Aplaude, repite. Aplaude, repite, aplaude, repite, aplaude, repite. Ok, estos ejercicios, como por ejemplo este también, un grado más. Todos estos ejercicios que puedes hacer desde la cama, ¿qué te van a ayudar? A conectar todas tus neuronas para que sonrías. Lo primero es sonreír. Deja a esa parte vigilante del cerebro que te dice, no lo hiciste bien, te equivocaste. Vamos a dejar ese criticón de lado y entonces vamos a sonreír. Sonreír también provoca la generación de endorfinas, oxitocinas, dopaminas, serotoninas y otras muchas cosas que nos ayudan a sentirnos bien. Segundo, vamos a oxigenar nuestro cerebro y a mayor oxigenación de nuestro cerebro, vamos a mejorar nuestra capacidad emocional. Y tercera, acepta cuáles son todas tus emociones. Si estoy triste y quiero llorar en este momento, voy a llorar. Y si alguien de mi familia me dice, mira, no me gusta verte llorar, con todo el amor del mundo le puedo decir, en este momento, por favor, déjame llorar o cierra la puerta de la recámara y solo déjame llorar.
porque se ha descubierto que la consistencia de la lágrima a nivel químico es diferente cuando lloramos de placer a cuando lloramos de dolor. Hasta por ahí excretamos todas las sustancias que produce nuestras emociones. Y entonces poco a poco te vas a ir recuperando. En esta parte de qué herramientas tengo de manera individual o qué herramientas puedo ir desarrollando que me contribuyan para recuperarme post-COVID y subir mi sistema inmunológico. No llamemos emociones positivas o emociones negativas, simplemente son. Reconócelas y como un continuum de emociones que no nos gustan a emociones que nos gustan, entonces tú puedes ir transitando a partir del ejercicio, a partir de la alimentación, ya lo comentaba Marce, cuando estamos estresadas, cuando estamos estresados, comemos más. ¿Y por qué comemos más? Una de las causas es porque el cerebro requiere más serotonina y más dopaminas. Y entonces se ha demostrado que dentro de todo lo que ocurre en el cerebro, y como lo dijo Marce, no hay el tiempo suficiente en este momento para explicarlo, lo que el cerebro requiere son grasas. Y por eso cuando estamos tristes, de pronto en estos accesos de ansiedad por comer, se nos antojan o las cosas dulces o las cosas grasosas. Es un indicador, comer por ansiedad es un indicador que hay una emoción por ahí que no estamos reconociendo. Cuando la reconocemos, la aceptamos y la liberamos, entonces ese estado ansioso baja. Diferencia entre ansiedad y depresión. En la depresión no tengo ganas de hacer nada, voy a pensar que el mundo es una tortura, voy a pensar quizás que hasta el mundo es adverso para mí y que no vale la pena estar vivo. Ansiedad. La ansiedad se traduce como todos estos pensamientos que tenemos de que el mundo es una amenaza y de que algo va a suceder que me va a afectar. Y de ahí se van a derivar otras muchas emociones. Entonces, por favor, autocuídate y cuida a los demás. Si eres cuidador, primero cuídate tú para que puedas cuidar al enfermo de una manera más propositiva y desde un lugar mucho más empoderado. Si tú eres quien ha vivido la enfermedad y quien está en recuperación post-COVID y quien requiere subir su sistema inmunológico, no rechaces tus enfermedades, no rechaces tu sistema, tus estados emocionales, perdón. Los estados emocionales están ahí, todos los seres humanos los vivimos, los tenemos y nos están diciendo algo. Invítalos a tomar un café, pregúntales qué necesitan, dales lo que necesitan y entonces recupérate. Si llegamos al punto de vivir ansiedad y comenzamos a tener sudoraciones, temblores, sensación de que me voy a morir, hormigueo en brazos y piernas, taquicardias, etcétera, o si comienzo a sentir una tristeza en donde ya no puedo parar de llorar o me oculto de todos para llorar o ya no tengo ganas de bañarme o de lavarme los dientes o de acicalarme y autocuidarme físicamente, si estoy abandonando el tratamiento médico, si pienso que ya no vale la pena, por favor, busca ayuda.
Es momento de decir, ¿sabes qué? Sí, sí necesito ayuda y la voy a combinar con la nutrición, con el ejercicio, el yoga, la meditación, el tai chi, de verdad que son fantásticos para no exigirle mucho a mi cuerpo en este momento de recuperación y mejorar o reconocer o sanar lo que pueda tener a nivel de mi historia personal, mis pensamientos, mis emociones y todo lo que provocó a nivel de emociones y pensamientos la enfermedad. Marce. Muchas gracias, Pili. Entonces, como ven, todo esto es lo que ayuda a cuidar el sistema inmune post-COVID para que no nos dé este síndrome tan largo. Y si no te ha dado COVID, qué bueno. Esto también te puede pasar en periodos cortos, también algunas personas post-vacunación. O si conoces a alguien, pues es algo que te puede ayudar a ayudarlo para que, aunque no lo hayas vivido tú le puedas ayudar. Entonces, nada más brevemente, como decía Pili, cuídate a ti mismo para que luego puedas tú cuidar a los demás. Evitar alimentos industrializados, menos azúcar, menos harina y menos derivados del trigo. Menos lácteos. Digo menos porque no estoy diciendo quitarlos al 100%. Es difícil, por supuesto. Menos lácteos y derivados, ya expliqué las razones. Menos alcohol y grasas de origen animal. Darle mucha variedad y moderación a la alimentación. Come nada más hasta que te dé el 80% de placer. Cuando ya llega un momento que te estás comiendo un pastel y ya no lo estás disfrutando o ya te da igual acabártelo, para, no te lo acabes. Aprende a pararte a tiempo. Y darle mucha variedad y vete más por lo natural, por todas las cosas que vienen de la naturaleza, no tanto lo que están en las alacenas y lo artificial. Y el 80 de las veces cuídate para que te puedas dar esos extras, de repente, por supuesto, ¿no? Estos mini premios, pero el 80 de las veces cuídate. Recibe el sol, que es parte de lo que decía también Pili, distráete un poquito más cuando ya puedas salir, por supuesto, si tienes COVID. O hasta en la ventana, casi que asomarte y que recibas esa luz solar, que es importante. El contacto con la naturaleza. Perdón. Socializar, aunque sea primero por teléfono, por Zoom, y luego ya cuando puedas salir, empezar a caminar, hacer tus actividades diarias, tomarte breves espacios para que no te vayas a agotar, acuérdate de la fatiga que viene. Caminar es maravilloso, como decía Pili, para evitar esa nube mental hay que alimentar el cerebro con proteína y grasa, sobre todo hidratándonos bien y los omegas. La nutrición sí es un factor fundamental para la salud intestinal y cerebral. Ya casi acabamos en 2 minutitos. Muy rápidamente. The supermarket is a very treacherous environment if you're trying to eat well or eat healthy. Por último, aquí van a... ¿Sí pueden ver el video? Sí. Ok, ¿se escucha la música? Sí. Ah, ok. Entonces, finalmente todo esto no es nada más por el COVID. Un poco bajo el volumen. No importa, no es nada más música. Aprende a que lo que comas el día de hoy sí va a importar, porque tenemos que cuidarnos. No sabemos qué va a pasar con el COVID, si sea poco tiempo, 1 año, 2, o ya llegó para quedarse. Tenemos que aprender a vivir las situaciones de los virus y saber cómo afrontarlo. Entonces, aprende a seleccionar cosas más inteligentes en el sentido de que te beneficien más, que te den algo, que te aporten algo, para evitar enfermarte y que cuando te inflames, porque te enfermaste de COVID en algún momento en estos años, te dé menos fuerte y no se potencialicen enfermedades que podamos tener. Entonces, en la medida que nos cuidemos, vamos a evitar que tengamos más síntomas y que se nos agrave. Entonces,
realmente la invitación es que le pongan más atención a su alimentación. Es muy fácil. Así como agarras algo con algo inadecuado, al mismo tiempo puedes agarrar algo más sano. Por ejemplo, del lado derecho, pues mantequilla ghee clarificada, que es buena para el cerebro. Un pan más bajo en gluten, integral, menos grasa, con más verduras, no tanto de origen animal. Y es al mismo tiempo dinero para prepararte lo mismo y evitar alimentos que no nos hacen tan bien, nada más porque se nos antoja a cada rato, porque acabamos diario comiendo el 80% mal. Come bien el 80% para que ese 20% puedas disfrutar de algo como es una probadita chiquita de algo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quieres dirigir tu salud, tu futuro? Creo que todos los que estamos conectados ya pasamos posiblemente de los 40 o más. Entonces, ¿cómo queremos llegar? Esperemos llegar hasta allá, si nos cuidamos, independientemente que nos dé una vez, o dos, o tres. He tenido pacientes que llevan ya 3 veces por día. Y aparte, dengue. Entonces, cambia ese switch de la alimentación, de la importancia de la alimentación, para que realmente vivas ese bienestar del cual hablamos al principio. Finalmente es mejorar nuestra calidad de vida para poder también trascender en la calidad de vida de nuestros seres queridos. Y por último, si pensamos que todos, que no tenemos tiempo para cuidarnos, algún día, desgraciadamente, nos vamos a dar cuenta que tenemos tiempo para estar enfermos. Entonces, empecemos el día de hoy, poco a poco, a mejorar esto. Y la serenidad no es estar libre de la tormenta, sobre todo cuando estamos con COVID, sino es estar en paz dentro de la tormenta. Muchas gracias por su atención a todos. Espero que les haya servido. Aquí están nuestros datos. Le pueden tomar una foto, un screenshot de nuestros teléfonos. Si no lo pueden tomar, después a través de Edna se los pueden hacer llegar también, porque nosotros no estamos en el chat de ustedes. Estamos a sus órdenes también en asesoría virtual o presencial y a cualquier parte de cualquier estado de donde nos estén ahorita escuchando el día de hoy. Entonces, Edna, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Mira, hay varias preguntas y comentarios antes de Perfecto. de Entonces, cerrar, si quieren. Dejar de compartir para poder abrir el chat porque no veo. Claro que sí. Bueno, mira, a la primera pregunta que hiciste sobre qué es el bienestar, Claudia Guerrero dice que es sentirte bien contigo misma, gozando de buena salud. Lupita Míguez dice estar tranquilo y en paz. Luego, yo dije cuerpo y mente sano. Después, preguntaste sobre el sistema inmunológico. Entonces, Clau Guerrero dice, es el sistema de defensa de tu cuerpo en contra de agentes externos. Okay. Yo dije, defiende a nuestro cuerpo de todo. Mari Lizárraga dice, el bienestar es gozar de salud física, emocional y funcional. El sistema inmune es mecanismos de defensa del cuerpo para protegernos de enfermedades. Después, aquí pregunta, ¿por qué lácteos y derivados? O sea, ¿por qué se deben de consumir menos? Desde chicos nos han dicho que es bueno para el calcio. ¿Con qué puede sustituirse, por ejemplo, el queso? Ok. Mira, si quieres, vamos contestando. Sí. Bueno, creo que si le tomaste los apuntes, todos van a tener su recetario digital de MJ Morán, Claudia, Lupita, Mari y FCA tienen su 25% de descuento en la prueba de epigenética. Y si me faltó alguien por ahí, también el recetario, no hay problema. De los lácteos, ¿por qué? Porque los lácteos realmente, cuando estamos hablando del COVID, entonces cuando tenemos COVID o nos acabamos de vacunar, acuérdense que estamos hablando de la inflamación intestinal. Los lácteos inflaman muchísimo.
y provocan mayores gases y vamos a decir, ¿se acuerdan de la foto? Te inflama, absorbes menos los nutrimentos, absorbes menos los suplementos y produces menos neurotransmisores. Entonces, realmente es temporal, pero como no sabemos si tu secuela del COVID sea de varios meses, sí te recomiendo que lo minimices. O sea, no estoy diciendo quitar, pero sí, si ya tomaste unas quesadillas, pues trata que en tu siguiente comida no vuelva a haber otra crema y queso y que luego 2 vasos de leche en la noche. O sea, por lo menos en una comida puedes tomar un lácteo, pero evita que sea en exceso, ¿no? Claro, puede ser a lo mejor viernes y sábado, donde tienes cosas más sociales, pero que la mayor parte, acuérdense la regla que les dije, el 80% de las veces cuídate lo mejor que puedas, disminuye las recomendaciones que les dije lo mejor que puedas, para entonces sí que de repente tomes tantito queso, un poquito de galleta, un poquito de pastelito, no nos va a pasar gran cosa, pero si todos los días comemos en las 3 comidas lo que yo quiera, sin importar ni fijarme en qué, todo el tiempo estamos crónicamente inflamados y entonces menos absorción de nutrimentos, menos absorción de suplementos, nos acostumbramos a tener un inflamado, más gases, peor control de peso, menos neurotransmisores, menos bienestar y mayor potencialidad de que si te da COVID tengas síntomas más graves. Ese es el resumen. Ok, y aquí Jacob dice, muy interesante la información, Marcela. ¿Podremos tener la presentación? Me interesa dar seguimiento contigo a mi recuperación. Sí, por supuesto. Mi teléfono es un paciente. Gracias por conectarte. Él ha vivido esa experiencia y lo hemos llevado un poquito de la mano, pero necesitamos hacer más cosas, por supuesto. Tú ya tienes mis datos, Jake, entonces con mucho gusto te doy tu seguimiento. Lupita Morón dice, ¿la prueba genética del cabello sufre alguna alteración si este tiene tintes o tratamientos capilares? Y No, no creo hay que por ahí ningún preguntaba cuál era el costo. Son 3,500, pero ya incluyendo lo que es la prueba genética, la interpretación, su menú, y van a tener acceso durante un año de un app de nutrición en su celular para que tengan también recetas y les voy a estar cambiando su menú porque depende de la fase, se va a ir cambiando. También... Perdón, y sí se puede mandar, o sea, en cualquier estado, yo he hecho pruebas de otros países, me mandan las muestras o cualquier estado, es muy fácil, les mando el video, se sacan la muestra, lo ponen en una Ziploc, alrededor de 6, 8 cabellitos, no se van a quedar calvos por quitárselos, luego se quejan, lo ponen en una Ziploc, lo ponen por mensajería, me ponen sus datos, yo lo proceso y nos conectamos por Zoom, nos tardamos 1 hora en la interpretación. Araceli Díaz pregunta, ¿qué se puede hacer adicionalmente para disminuir la inflamación del hígado post-COVID? ¿Es bueno tomar desparasitantes para mejorar la digestión una vez recuperados de COVID? Si es afirmativo, ¿cuánto tiempo después puede hacerse? Todo depende de cómo te fue. Si tuviste mucho periodo de inflamación, náusea, vómitos, diarrea, sí te recomiendo que no te desparasites rápido hasta que ya estés más estable, porque si no te va a caer como bomba. Y también depende cuándo aquí en México recomendamos 1 vez al año mínimo desparasitarte, pero si ya te toca desparasitarte y te dio COVID, sí te recomiendo que te esperes por lo menos, híjoles, de 3 a un mes, de 3 semanas a un mes para desparasitarte, porque si no, te puede caer bastante pesadito, pero ya después sí desparasitarse, ¿no? Ahora, en la misma prueba genética sale si traes virus, bacterias, parásitos, etcétera, o en un coprocultivo, ¿no? Si te haces examen, te debes estar haciendo, teóricamente, post-COVID, estarte checando, como había dicho, de los exámenes, ver cómo andas de varios parámetros y debes de ver también en un coprocultivo también cómo andas. Ahí es otra forma de saber. O sea, si andas muy bien y no lo necesitas, yo me esperaré un poquito más, mejor. Y la otra, para desparasitar, para desinflamar el hígado, básicamente es
La desintoxicación es con jugos verdes, quitando los alimentos que les dije, irnos a lo más natural, disminuir lo más posible también cantidades de proteína de origen animal, disminuir, y muchísimo jugo verde, todos los verdes fuertes, sobre todo los que tienen mucho azufre. El azufre desintoxica mucho, entonces es como el brócoli, los crucíferos como coles de Bruselas. También existe el carbón activado, la moringa, clorela, alga espirulina y sobre todo perejil y cilantro son magníficos para desintoxicar y desinflamar el hígado. Y lo que es cebolla, ajo, jengibre y cúrcuma. Katy pregunta, entonces el estudio del cabello arroja el diagnóstico general del organismo como un check-up. ¿Cuál es el costo? Sí, te saca todo, cómo están todos los sistemas. Puedes ver si hay algún problema en cuanto a hormonas, si traes mucho estrés, mucho oxidación en las células, si no estás durmiendo bien. Es decir, analiza alrededor de 15 cosas en los sistemas de tu cuerpo, te reporta en qué andas bajo, independientemente de todas las deficiencias de vitaminas, minerales, antioxidantes, de cómo anda tu intestino, cómo andan la absorción de los metales pesados que también interfieren en tu bienestar, de aditivos, en fin, es muy, muy completo todo lo que te da, y todo eso es el bienestar y evaluación de tu organismo, ¿no? El kefir sí es un probiótico y es extraordinario. Lo puedes pedir, o el kéfir, que realmente es la correcta pronunciación. Lo puedes pedir también a veces de coco, para que no sea siempre de leche. Y los búlgaros extraordinarios, los de las abuelitas, son extraordinarios, los búlgaros. Y tratar de que el yogur, también existen yogurts a base de leche de coco y de almendra para irlos alternando. O sea, no, muchas veces suena muy estricto el quita toda la leche, pero alterna por lo menos. Si hoy tomaste algo con leche y queso, pues toma un yogur que tenga base de crema o un helado a base de leche de almendra, para que no todo lo que comas en un día sea súper proinflamatorio, ¿no? Ok. Katy pregunta, ¿es conveniente el yogur o suero de los búlgaros? Es que esa ya me adelanté y la contesté. Después, Irma dice, muchas gracias por la información, ha sido muy valiosa, excelentes expositoras, gracias. Lupita Morón dice, me encantó, gracias por todos sus consejos. Y aquí hay más preguntas. Lilia Miranda también te dice, excelente conferencia y expositoras, muchas gracias. Araceli Díaz dice, ¿me compartes el recetario y el descuento del estudio? Bueno, eso era para mí, yo se lo mando. Pilar Trejo, muchas gracias por tus comentarios. Armando Villalobos, excelente exposición, muy interesante y útil información. Felicidades, gracias, bendiciones. Pues creo que son todas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Bueno, Y también, bueno, estamos a sus órdenes. ¿puedo hablar? Sí, Soy yo, adelante. Jorge. Sí, si quieren abrir sus micrófonos. Muchas gracias por la información, muy agradecido. Pero adicional a eso, también me gustaría comentar que tenemos también el rezo, ¿no? Yo creo que el rezo es importante, el rezo con Z y el rezo con S. El rezo con Z, la conexión con Dios, con el universo, con quien uno crea. Porque aunque uno no es creyente, va a llegar el momento que uno va a creer en algo. Entonces ese rezo es importante. Y la parte del rezo con ese, yo les diría por lo que es la respiración, el escuchar, el sentir y el observar. Eso ayuda bastante también para todo este tipo de información. Y se los agradezco mucho. No, pues muchas gracias. Gracias. A ver Gracias. si no me perdí. ¿Pueden ver el agradecimiento? Sí. ¿Sí?
tengo aquí mis dos agradecimientos, bueno, pero creo que no puedo compartir los dos, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero decir es que pues les agradecemos mucho a Marcela Torres y a Pilar Trejo por su excelente charla impartida al grupo en las acciones de solidaridad en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. No sé si haya algún comentario más o algo que alguien quiera decir, y pues si no, hasta aquí. Y nos veríamos para el siguiente mes. Edna, yo sí, me pareció muy buena la información que dio Marce el día de hoy, excelente. Pilar, muchas gracias. Pili también, extraordinaria, Gracias. ponente. Y cuando yo les hice el anuncio de mi plática en septiembre, había pocas personas conectadas. Perfecto. Quería yo de nuevo insistir, va a estar buena la plática. Hoy más que nunca es muy importante saber en dónde invertir nuestro patrimonio. Hoy es una necesidad, hay tanta oferta de tantas cosas que vale la pena estar enterado de desde cómo abrir un contrato y qué pretender y qué hacer, etcétera, etcétera, hasta llegar a realizar inversiones financieras. Tengo más de 35 años trabajando en el medio bursátil mexicano y bueno, ya tengo mucha experiencia y entonces creo que puede ser una plática muy buena en donde podamos dialogar y platicar y que me hagan todos los cuestionamientos que tienen acerca de las inversiones en México. De acuerdísimo. Pues muchas gracias, gracias. Hasta luego y los esperamos Sí, para el siguiente mes. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Pilar. Excelente plática. Nos Gracias, faltarían Edna. los datos de Pili, si son tan amables, que tenemos los de Marce. Claro que Gracias, sí. hasta luego. Le pido de favor a Marce que me envíe, bueno, yo tengo los datos de Marce, que me mande los de Pilar y se los comparto con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias, chicas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Ednita. Gracias. Gracias. Ay, buen fin de semana. Gracias. Bye. Igualmente, saludos a todos. Muchas gracias. Bye.